el Señor en su palabra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Tengamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque podemos recurrir a ella para poder profundizar con respecto a tu creación, especialmente con respecto a la creación del género humano, varón y mujer. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en esto, pueda preparar nuestro corazón para recibir tu palabra, recibir las verdades de ella, Señor, y que éstas sean de beneficio, de crecimiento para cada uno de nosotros. Oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a buscar el agüita que tengo aquí. Sí. Bien. Hoy en día hablar de hombre versus mujer es algo bastante complicado. No debiese ser, pero algo que complica mucho. Y todo esto debido a la confusión que se ha creado al respecto. Pareciera que fuese algo malo sostener y defender, por ejemplo, la masculinidad. O lo mismo, parece que fuese algo malo sostener o defender, ¿no es cierto?, la feminidad. Todo indica que entre más difusos sean estos términos, lo masculino, lo femenino, hombre o mujer, entre más difusos sean, entre menos claros sean, es mejor aceptado. Y de hecho, si tú hablas o piensas así, de una manera, digamos, difusa, de una manera poco clara, ¿verdad?, va a ser mucho mejor y vas a ser considerado tú, ¿no es cierto?, una persona progresista, una persona bien mirada en la sociedad. Expresiones como, ustedes se van a reír a lo mejor, todos y todas. Expresiones como, incluso más allá, ellos, en vez de ellos o ellas. Expresiones o palabras como matria en vez de patria. Cuerpa en vez de cuerpo. Y un largo etcétera. Todo esto se ha producido por el avance de la distorsión que ha provocado el pecado en la creación en general y en el hombre, o en el género humano en particular. La Biblia, hermanos, nos entrega principios y nos entrega verdades básicas para enfrentar justamente estas dificultades. Sin embargo, lo primero que debemos hacer, fuera de conocer estos principios, fuera de conocer estas verdades, es entender que debemos creerlas. Debemos creerlas. ¿Por qué? Porque son de Dios. Y si son de Dios, son verdades, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de alguien que es veraz. O sea, de alguien que no miente. Y por lo tanto también debemos vivirla. De tal modo que podamos combatir las mentiras que ha instalado el enemigo. Esto a manera de introducción. Y como primera cosa, yo quiero invitarlos a poner atención en lo que, de alguna manera, el texto de Génesis 1:27 está enseñando y las verdades que están expresadas ahí. Una de ellas, o quizás la más importante, es que somos imagen de Dios. ¿Escucharon lo que dice el texto, verdad? Lo voy a repetir. Dice así: Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Vuelve a repetirlo. Hombre y mujer los creó. Hay muchas maneras de explicar y aplicar esta declaración del Señor en su palabra con respecto a la imagen de Dios. Sin embargo, yo quisiera hacerlo de la manera más sencilla posible, de tal forma que podamos también aplicar de manera correcta y de manera sencilla también esto. ¿Ya? Es muy raro que un hijo no se parezca a sus padres. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No es cierto? Sí. Es muy raro eso. Si no hay parecido físico, seguro habrá parecido en su carácter. Habrá parecido en sus gestos, en sus gustos. ¿No es cierto? En distintas cosas, un hijo va a ser parecido
a sus padres. Sabemos, por otro lado, que Dios es espíritu. Por lo tanto, en el texto que acabamos de leer, no está apuntando a una semejanza, no está apuntando a una imagen en ese sentido, en el sentido físico, porque diciendo que Dios es espíritu. Sino más bien en el segundo aspecto, es decir, carácter, por ejemplo, gustos, por ejemplo, ¿ya? Fuimos creados muy distintos al resto de toda la creación. En ninguna parte de Génesis 1 está diciendo, por ejemplo, que los vegetales, ¿no es cierto?, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Tampoco los animales fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Solamente lo dice con respecto al hombre. Con respecto al género humano, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. ¿Se habían dado cuenta de esto? Que de toda la creación, el único o la única parte de la creación que fue creada a imagen o semejanza, que son términos sinónimos, ¿ya? No que sean cosas distintas, son términos sinónimos. La única creación creada a imagen y semejanza de Dios fue el género humano. Dios creó al hombre y la mujer entonces para ser, en ese sentido que estamos viendo, parecidos a Él. No físicamente porque Dios es espíritu, sino que con respecto a su carácter y algunos otros atributos que tiene Dios. Por lo tanto, el ser imagen de Dios tiene que ver con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Veo mucha desconcentración, hermanos. Mucha. Mirando para allá, mirando para acá. Concéntrese, por favor, no en mí. Concéntrese en la palabra y concéntrese en el sermón. ¿Ya? Repito. Ser imagen de Dios tiene que ver entonces con lo que hacemos y cómo lo hacemos. No tiene que ver con otra cosa. El hombre, varón y mujer, fue creado para amar lo que Dios ama y para vivir en constante adoración, como incluso lo recordamos la semana pasada en el sermón, buscar la gloria de Dios. Para eso fue creado el hombre. ¿Ya? Y podríamos decir que hasta aquí todo está bien. Hasta aquí no hay mayores complicaciones. El asunto que no debemos olvidar es que debido a la entrada del pecado, como recordamos la semana pasada, ¿se acuerdan en Efesios capítulo 2? Debido a que el pecado entró en el mundo por medio del hombre, por medio de la rebeldía del hombre, esa imagen del hombre, esa imagen quedó distorsionada. Insisto, no tiene que ver con algo físico, sino que en lo parecido con el carácter de Dios, con los gustos de Dios que el hombre debía tener, buscando además la gloria de Dios. Toda esa imagen del hombre quedó distorsionada. ¿Y qué comenzó a hacer el hombre? ¿Qué comenzó a hacer el género humano, hombre y mujer? Comenzaron a amar lo que Dios aborrecía. Y comenzaron a aborrecer lo que Dios amaba y ama. ¿Se dan cuenta cómo se fue distorsionando? Es decir, antes que el pecado entrara en el mundo, producto de la decisión del hombre de querer alejarse de Dios, de independizarse de Dios, antes de eso, el hombre amaba lo que Dios amaba. Estaba en completa armonía con Dios. Pero luego que el pecado entra en el mundo, el hombre comenzó a amar lo que Dios aborrecía, lo que a Dios no le gustaba. Y comenzó a aborrecer al revés lo que Dios amaba. O sea, quedaron encontrados total y absolutamente. Y esto sucede hasta el día de hoy. Esto de que el hombre en general, el hombre sin Dios, el hombre que no ha sido transformado por el poder del Evangelio, el hombre en general sigue amando lo que Dios aborrece y sigue aborreciendo lo que Dios ama. Podemos comenzar a entender entonces el por qué toda esta confusión con respecto a la masculinidad, que no hemos dado ningún ejemplo, pero ese ejemplo exacto. Todo esto, toda esta distorsión entonces, podemos comenzar a entenderla por qué existe con respecto a la masculinidad y con respecto a la feminidad que el Señor nos muestra en su palabra, especialmente podríamos decir de acuerdo a la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios con respecto al hombre, al varón? ¿Y qué es lo que dice, cuáles son las verdades que tiene Dios con respecto a la mujer?
Así todo, la imagen de Dios, la semejanza de Dios con respecto al hombre no quedó total y absolutamente dañada. Yo les digo que quedó dañada porque la Biblia lo dice así. Pero la pregunta es, ¿está total y absolutamente dañada? No, no. Y es la razón de que aún vemos hombres y mujeres que se comportan y viven en lo general como hombres y como mujeres, en lo general. Sin embargo, todos necesitan de que esa imagen que quedó dañada vaya siendo restaurada. ¿Ya? Ustedes han visto de repente por la televisión, ¿no es cierto?, que hay pinturas antiguas de artistas famosos antiguos, ¿verdad? Y que están algo dañadas esas pinturas, óleos o lo que sea, y llegan expertos a restaurar esas pinturas. Lo han visto, ¿no es cierto? Y se demoran mucho tiempo en restaurarlas. Bueno, lo mismo hace Dios a través del Evangelio, comenzando a restaurar esa imagen que quedó dañada del hombre y de la mujer. ¿Ya? Y lo hace a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, trabajando en aquellos que ahora son suyos por medio de la obra redentora de Cristo. Es decir, Dios está trabajando hoy día, incluso en nosotros, para que la imagen en general, esa imagen y semejanza de Dios, los gustos que ha tenido Dios, los gustos que tiene Dios, el carácter de Dios, se vaya reflejando en nosotros, como hombre y como mujer, según Dios lo ve en su perspectiva santa. ¿Ya? Dicho esto, veamos algunas cosas que la Escritura, Dios hablando en la Escritura, dice con respecto al hombre en su masculinidad y con respecto a la mujer en su feminidad. ¿Qué podemos decir con respecto a la masculinidad? Antes que nada, tenemos que tener mucha claridad respecto de la creación del hombre según el texto. Este es Génesis 1:27. Cuando el Génesis dice, Dios creó al hombre a su imagen, después dice, hombre y mujer los creó. Está diciendo que el varón por sí solo, en este caso Adán, el hombre por sí solo estaba incompleto. ¿Ya? Por lo mismo Dios creó a la mujer, el texto lo dice más adelante, de la carne y de los huesos de Adán, de tal manera que ambos fuesen uno. El hombre por sí solo, varón, era incompleto, y por eso Dios crea a la mujer. Debemos sincerarnos entonces y decir que la mayoría de nosotros, hombres y mujeres, tenemos una imagen del hombre, en este caso varón, que no se ajusta mucho a la masculinidad bíblica. Vamos a ir aprendiendo por qué. Masculinidad no es sinónimo de fuerza física. Generalmente nosotros pensamos eso. Masculinidad, sinónimo de fuerza física. O lo que llamamos comúnmente el macho bruto. ¿Ya? Y eso no es masculinidad desde el punto de vista bíblico. Sí, es cierto, los varones tenemos por lo general más fuerza que las mujeres. Pero masculinidad, desde el punto de vista bíblico, no significa el macho bruto, no. Es cierto que en general los varones, como yo digo, tenemos más fuerza que las mujeres, ¿ya? Y por una cuestión biológica, que tiene que ver también con la creación. Sin embargo, la fuerza no hace al hombre. Es decir, no es sinónimo de hombría o masculinidad. Tampoco es sinónimo de hombría o masculinidad, por ejemplo, la promiscuidad sexual. Hay muchos hoy día, incluso en nuestra sociedad, que promueven esto. Entre más mujeres conquistadas, más hombre se es. Es más hombre. Y eso no dice tampoco la Biblia. La Biblia, de hecho, está en contra de la promiscuidad y en contra de la poligamia. O sea, de tener muchas mujeres o muchas esposas. Estas son consideradas prácticas pecaminosas. Entonces estamos viendo lo que no es hombría o no es masculinidad según la Biblia. No es más hombre quien bebe más cerveza. No. O más licor en general. Y eso hasta el día de hoy se promueve. Ah, el hombre, ¿cuánto aguanta? Tampoco tiene que ver con eso. ¿Ya? No es eso ser hombre, o no es masculinidad desde el punto de vista de Dios. Para que la masculinidad se desarrolle, no debe encajar entonces en lo que se llama un estereotipo cultural o un molde cultural o lo que la cultura exige. Insisto, ¿qué es lo que la cultura exige para ser hombre? Ser macho bruto,
voy a decir en un término para que entendamos bien, entre más minas tenga mejor, no. Entre más cerveza tome y entre más aguante, tampoco. Eso no tiene que ver con ser hombre. O hay otro que se me ocurrió ahora que los hombres no lloran. ¿Han escuchado eso? Los hombres no lloran. Y muchas veces se cría, ¿no es cierto?, a los niños varones de esa manera. No, si el hombrecito no debe llorar. Hay una canción que dice que los hombres no deben llorar por una mujer. ¿Sí? Bueno, esos son los parámetros, o son los moldes, o son los patrones culturales. Entonces nosotros, ¿qué es lo que dice la sociedad? Usted tiene que criar a los niños, a los varoncitos así, porque esto es el patrón a donde tiene que encajar y tenemos que forzarlo a entrar ahí. Lo que estamos comenzando a ver ahora es cuál es el patrón bíblico con respecto a la masculinidad. Y para entender eso, para entender la masculinidad verdadera, ¿saben ustedes a quién debemos escuchar? A quien creó al hombre y a la mujer. Y ese es Dios. Y está en su palabra. Entonces la masculinidad en la Biblia tiene su referente en la persona de Jesús. Y vamos a ver también que mucho de la feminidad también tiene su referente en Jesucristo. ¿Y qué dice? ¿Qué nos dice la persona de Jesús con respecto a la hombría, con respecto a la masculinidad? Un hombre entonces debe buscar ser como Jesús. ¿Qué es lo? Un hombre debe buscar ser como Jesús. Tú debes buscar, y estás creciendo, ser como Jesús. Lo mismo Pablo, que está formándose todavía como hombre. No es que no sea hombre, te está formando como hombre. Y lo mismo Carlos, que puede decir, yo ya soy un hombre hecho y derecho. O lo mismo yo, o mi papá. No, tenemos que ir pareciéndonos cada vez más a Cristo, porque ese es el patrón bíblico de un hombre, no es otro. Ni Schwarzenegger, que está viejito ya, ¿no es cierto? Ni cualquier otro actor de cine de Hollywood o cualquier otro personaje, ¿no es cierto?, que de alguna manera encaja en los parámetros o los patrones culturales. No, es Cristo. ¿Ya? Y yo voy a sentarme hoy día, ¿no es cierto?, con respecto a la masculinidad, pensando en buscar ser como Jesús, en uno de los aspectos más escandalosos y contraculturales, es decir, que van contra los moldes que la cultura quiere que nosotros metamos a nuestros niños que van creciendo, los varoncitos, no tienen que ser así. Bueno, hay patrones bíblicos que van en contra de esos modelos o de esos moldes o de esos patrones culturales, y que son los más escandalosos y que están, y van a saber y se van a dar cuenta por qué son escandalosos, y que están personificados en Jesús y que marcan sin lugar a dudas una masculinidad según Dios. Y ¿no es cierto?, este aspecto escandaloso es el dejar de lado de manera intencional los derechos. Alguien dice, ¿qué tiene que ver esto con ser hombre? Preguntarán. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y vamos viendo qué significa esto. Y asumo que esto es controversial, lo que voy a enseñar, porque hemos vivido y hemos sido formados en una cultura de derechos. Y lo que estoy diciendo es que Cristo encarna una de las características que debiese tener cualquier hombre de Dios y el hombre en general, y que es renunciar intencionalmente o dejar derechamente de lado los derechos. ¿Por qué digo esto que es controversial? Insisto, hemos sido formados en una cultura de derechos, y esta cultura de derechos inunda todas nuestras perspectivas y todas nuestras prácticas, todas. De las personas en general, de los varones en particular. Porque si queremos vivir nuestro llamado como hombres de Dios, la idea no es seguir a la cultura, sino a Cristo. Insisto, no hay que buscar los patrones, los moldes. Un patrón, cuando digo no es el patrón, no es mi jefe, sino que un patrón es un molde. ¿Ya? Es un molde. Imaginemos un molde de queque. ¿No es cierto? No podemos seguir los moldes de queque de la sociedad para que nosotros metamos ahí al hombre según nuestra concepción lo que nos dicta la cultura. No, es el patrón o el molde del que nos dice Dios con respecto a la hombría o con respecto a la masculinidad. Y aquí quiero yo citar, a propósito de esto, a propósito de la imagen de Dios, una parte de la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, Filipenses 2, los versos 5 al 7. Dice así:
que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo aquí? Se despojó, es decir, renunció a un derecho que tenía adquirido desde la eternidad por ser Dios mismo. Renunció a su derecho de ser igual a Dios, como dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Fíjense, estoy diciendo, yo les decía que estamos criados y hemos sido formados en una cultura, los varones, estamos apuntando especialmente a los varones, en general es así, pero en los varones una cultura de derechos. Es decir, esto me corresponde, este es mi derecho, y luchamos y se lucha generalmente por los derechos. Pero ¿qué hizo Cristo? Renunció a su derecho, siendo Dios. O sea, nadie le puede criticar y nadie le pudo haber criticado a Jesucristo, decir, yo me quedo aquí porque soy Dios y no me pienso humillar. Pero Cristo renunció a su derecho. Y renunció a sus derechos, ¿para qué? Para venir a servir y a cuidar. ¿Qué tiene que ver esto con los hombres? Y aquí viene entonces lo que nosotros debemos tomar muy en serio. Este modelo de masculinidad bíblica. El modelo que Cristo presenta de la masculinidad transforma o se transforma, ¿verdad? A nosotros nos debe hacer clic para ver nuestra perspectiva de hombres y renunciar desde derechos o de las cuestiones de los derechos a un encargo, a un encargo, a algo que nos comisiona el Señor. Quiero decir que el hombre ciertamente, según la cultura, tiene derechos, por ejemplo, sobre su familia. Y bíblicamente también tenemos derechos sobre nuestra familia. Pero estas cuestiones se hacen mucho más patentes culturalmente. Porque, bueno, el papá así que tienen que servirle el plato más grande. Esas son las cuestiones que entran en los patrones que son culturales. Se le sirve primero. ¿Ah? Entonces, ciertamente, según la cultura, hay derechos sobre su familia. Hay derechos y los varones tienen derechos sobre la esposa, sobre los hijos. Sin embargo, el modelo que Cristo está proponiendo y el que Cristo exige es que esos derechos no son la base de la masculinidad. Esos derechos no son la base de la hombría, sino más bien la base de la masculinidad, la base de la hombría, según Cristo, es el encargo o el rol que se le ha dado de liderar. El Señor le ha dado al varón, nos ha dado a nosotros un rol de liderar, de servir y de cuidar primero en nuestros propios hogares, cuando se forman los hogares y también en la iglesia. De servir, es decir, no de imponer derechos, de servicio. Citaré la carta ahora a los Efesios, aunque allí ya nos adelanta algo con respecto a la feminidad bíblica, pero para que escuchemos aquí el encargo y la responsabilidad del hombre. Efesios 5, los versos 23 en adelante. Fíjense, porque el esposo, aquí está el encargo. No le está dando un derecho, sí creo que es un encargo. Es una solicitud y es una petición seria, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El esposo, cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Sirvió a la iglesia, cuidó a la iglesia. Los esposos cuidan a sus mujeres, ¿ya? La cual es su cuerpo, dice, y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Servicio, cuidado, de cuidar, ¿ya? Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. ¿Hay aquí derechos? No, lo que está diciendo, renuncia a tus derechos y sirve. Cuida. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y así también, la primera carta a Timoteo con respecto al servicio, liderazgo y cuidado de la iglesia. Aquí vemos
al esposo liderando en el lugar, teniendo como perspectiva de este mandato, de este encargo a Cristo. Dice que usted, esposo, lidere en su casa. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Allí, en 1 Timoteo 3, del 1 al 5, dice: si alguno anhela ser obispo, o anciano en la iglesia, o pastor en la iglesia, desea una buena obra. Pero es necesario que ese obispo, que anhela esto, sea irreprensible, que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Insisto, el encargo por sobre los derechos. ¿Y quién se despojó de sus derechos primero? Fue Cristo. Y Cristo está diciéndole a los varones hasta el día de hoy, desde los que están creciendo, así como el Kelo, de los que siguen formándose como hombres, como Pablo, y de los que debemos seguir mirando a Cristo, como Carlos, como mi papá, como yo. Bueno, el Tommy no está, anda por ahí todavía chiquitito, pero debemos formarnos desde esta perspectiva y no de otra. Entonces, con respecto a la masculinidad bíblica, y por ser imagen de Cristo, somos cada vez más hombres, o debemos buscar ser cada vez más hombres, más masculinos. No cuando alardeamos de nuestro poder, sino cuando dejamos de lado nuestros derechos, como lo hizo nuestro Señor Jesús. ¿Esto es escandaloso? Sí, es escandaloso. Porque lo que está diciendo la Escritura aquí, ¿saben qué? El molde cultural es: estos son tus derechos, defiéndelos. El Señor Jesucristo nos defendió sus derechos, se humilló. Y pucha, que es complicado para un hombre humillarse, dejar sus derechos de lado y servir. Y ese es uno de los modelos, o es una de las características del modelo bíblico de masculinidad más complicado para nosotros los varones. ¿Qué es de la feminidad? Fíjense que solamente vi uno, y quise escoger este porque yo sé que de alguna manera iba a provocar escándalo en nosotros y nos iba a inquietar a los varones. ¿Y qué es de la feminidad? ¿Qué es de ser mujer? Al igual que en el caso del varón, para entender correctamente la feminidad, debemos escuchar y mirar en la palabra a quien creó a la mujer. Y no a otra cosa. No a la cultura. No a la mujer que dice: ya sabes que yo soy mujer y por eso tenemos que las mujeres... No, lo que dice el Señor en su palabra. ¿Qué es lo que revela el Señor en su palabra con respecto a la feminidad? Y la Biblia nos muestra a la mujer no como una criatura inferior, como muchos la quieren poner culturalmente. No como una criatura inferior. Y como la cultura muestra y quiere mostrar a la mujer como una criatura inferior, nacen y comienzan a expandirse filosofías que no tienen nada que ver con ser mujer. Nada que ver. Al igual que el varón, la mujer es imagen de Dios y tiene exactamente la misma dignidad delante de Dios. Y por tanto sería un error mirar a la mujer como Dios no lo hace. ¿Ya? Si la mujer en dignidad es igual al varón, no significa que hombre y mujer son iguales en todo. Eso también es cierto. Hombre y mujer no son iguales en todo. Y esto, yo ya sé que a alguno está causando el escándalo. ¿Cómo que no? No son iguales en todo. De hecho, hay diferencias biológicas en su aspecto físico que son evidentes. Son evidentes. Ponga un hombre tipo y una mujer tipo, sin que haya ido al gimnasio y se inyecte anabólico porque quedan unos monstruos. No. Una mujer típica, un hombre típico, hay diferencias que son evidentes y son diferencias biológicas en su aspecto físico. Lo que científicamente hablando es el fenotipo, lo que uno ve, ¿no es cierto? Somos distintos, ¿ya? Inclusive la misma ciencia que ha avanzado tanto conoce y se reconoce que los cerebros de hombres y mujeres son distintos y los de las mujeres son más agudos. En ese sentido podríamos decir mejores. Son más agudos en muchas cosas que la de los varones. Entonces, no somos iguales. Somos distintos. ¿Misma dignidad delante de Dios? Sí.
pero también distintos. Por otro lado, debemos tener presente, como vimos antes, que Adán por sí solo estaba incompleto. Y la mujer que Dios le entregó, la mujer, no fue Adán que pidió, porque si ustedes leen Génesis 1, dice que no se encontró en toda la creación una ayuda idónea o la ayuda adecuada para Adán. Es decir, ni en el león, ni en la cebra, ni en el arrayán, ni en el arroz, nada. Fue una ayuda que le sirviera realmente a Adán. Adán estaba incompleto. Y la mujer que Dios le entrega hizo que de ambos, la creación del hombre a imagen de Dios. Es decir, Adán y Eva juntos, como un solo ser, eran la imagen de Dios. Entonces debemos entender que la humanidad es imposible sin hombres y mujeres. La humanidad está incompleta solamente con Adán. Se necesitaba a la mujer. Así fue pensado y diseñado por Dios. Es decir, no fue una ocurrencia de Adán que, Señor, necesito a alguien que me ayude. Dios se dio cuenta de eso y estaba en su propósito. No es que, algo me faltó, dijo Dios. Crear a Adán y algo me faltó. No, estaba en el propósito de Dios. Primero crear a Adán y después de su carne y de sus huesos crear a su compañera. El problema entonces con la feminidad, al igual que con la masculinidad, es que la cultura ha buscado hacer encajar a la mujer en sus propios moldes, en este molde de que yo le digo. ¿No es cierto? La cultura hace este molde y usted tiene que encajar ahí. ¿Cómo? Usted se la ve, pero este es el molde, dice la cultura. Este es el molde, usted ve cómo encaja ahí. Y si no encaja, bueno, sufra, usted verá cómo encaja ahí. Y por lo tanto, no siendo el patrón o el molde divino, va a haber frustración, va a haber sufrimiento, etc. Y eso no es culpa de Dios, es culpa del pecado humano. Así es como la doctrina famosa feminista, que han escuchado ustedes hablar, ¿no es cierto?, del feminismo, ¿no? Sí. Ya. La doctrina feminista, curiosamente, establece que la feminidad es un asunto de mero condicionamiento cultural. ¿Qué significa esto? La doctrina feminista dice, entre otras cosas, que la mujer no nace mujer, sino que llega a ser mujer. ¿Sabían ustedes eso? Eso es lo que propone el feminismo. La mujer no nace mujer, llega a ser mujer. Si ustedes investigan un poquito, hay una mujer que, gracias al Señor, se murió. Se llamó Simone de Beauvoir, así era franchuta. Y esta francesa decía, lo que voy a enseñar y lo que voy a seguir enseñando, y eso ha calado hasta el día de hoy en este molde cultural, es que la mujer no nace, sino que llega a ser mujer. Fíjense, qué aberración desde el punto de vista bíblico, que dice el Señor que la mujer fue creada a partir de los huesos y de la carne de Adán. Hace unos minutos atrás compartí con ustedes la cita de la carta a los Efesios, donde se describe o revela como un misterio incluso la relación de Cristo con su iglesia, como relación entre el matrimonio del hombre y la mujer. Esto hace que debamos rechazar de plano tanto las visiones feministas como las machistas del otro lado, que están total y absolutamente erradas, ¿ya? Sin embargo, no debemos ignorar y al mismo tiempo condenar y denunciar los abusos de hombres contra mujeres y también de mujeres contra hombres. Debemos entonces centrarnos en el modelo original que Dios pensó para la mujer. Este es el que debemos defender y promover. La primera mujer fue creada específicamente para el primer hombre, como una ayuda, que les decía, porque la Biblia lo dice así, para unirse a él, para responderle. Y fíjense, qué escandaloso puede ser esto para una feminista, pero no para una mujer cristiana, para someterse al varón y para complementarlo. ¿Por qué? Porque Adán por sí solo no estaba completo. Y la mujer fue creada para completar eso, para completar la semejanza, ¿no es cierto?, y la imagen de Dios. Qué importante es esto. El varón por sí solo no estaba completo y necesitaba de alguien más. Y eso también nos debe a nosotros hacer clic, a los varones. No somos completos y no estábamos completos sin la mujer. Ustedes, mis hermanas, deben sentirse orgullosas entonces, orgullosas de esto. Y ustedes,
Y nosotros, los que somos varones, agradecidos de Dios por no dejarnos incompletos y solos en la gran tarea de someter o administrar la creación. Para eso fue creado el hombre, entre otras cosas, para la gloria de Dios, pero también administrar este gran jardín que era la creación. Si ustedes leen, dice, sometan la tierra, sojúzguenla, dice, administren la creación. ¿Ya? Ni el uno ni el otro era adecuado por sí solo, ni mujer ni varón era adecuado por sí solo para aportar la imagen de Dios. Era necesario el hombre y la mujer. Hermanos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento encontramos allí con que el misterio del matrimonio expresa la indescriptible relación entre el Señor y su pueblo. De manera especial en la carta a los Efesios que ya les dije, el esposo que representa a Cristo en su liderazgo, la esposa que representa a la iglesia en su sumisión. La imagen entonces inspirada por el Espíritu no existe para ser reestructurada. Esta imagen de Cristo en la iglesia y del esposo y la esposa no está allí para que nosotros le hagamos modificaciones. No, está allí porque Dios quiso que así fuera. No debemos ni reestructurarla ni reorganizarla según nuestros antojos y preferencias. Es decir, aquí no puede haber un pastor, un gurú, una pastora, quien sea. ¿Sabes qué? No, yo creo que la Biblia, en realidad, el Señor se equivocó en esto y tenemos que arreglar este asunto. No. El Señor estableció este molde de queque para que la mujer se desarrolle y para que el hombre se desarrolle en ese molde o en ese patrón. Y debemos, por tanto, mirar esto con cuidado, pero también con reverencia y con asombro. Decir, oh Señor, qué increíble eres tú, cómo haces las cosas tan perfectas. Y así como para el varón, uno de los rasgos más distintivos de la masculinidad es dejar voluntariamente los derechos para comenzar a tomar los encargos del Señor, ¿ya? Para servir, para cuidar, para administrar la familia, la iglesia de Cristo, todo esto imitando a Cristo, siendo esto algo que va a contrapelo, como dijimos, con los modelos culturales, porque esto no le apetece al común y corriente de la gente. O sea, dejar derecho por servir, no. Bueno, a la mujer le ha dicho, sométete. ¿Les gusta eso? ¿Les gusta eso? Yo sé que no les gusta. Pero fíjense, a los varones, de manera muy especial, mirando a Cristo, renuncian a sus derechos. Y a las mujeres le está diciendo, ustedes deben someterse. El sometimiento. Esto es algo también absolutamente a contrapelo de la cultura. ¿Por qué? Porque en general a nadie le gusta someterse. A nadie. Ni a hombres ni a mujeres. Pero si vemos la Biblia, está diciendo que una de las características, la esencia, mejor dicho, de la feminidad bíblica, es controversial también, y que es contracultural, es el sometimiento. Amoroso. Pero también servicial. Este sometimiento no es porque sí, y esto es importante. Porque alguien podría decir, deben someterse. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. Punto. Y debería ser suficiente. Pero no es porque sí. No es porque sí, sino que con Él se busca la gloria de Dios. Y esto es importante para ustedes, mujeres, hermanas. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sometidas a sus propios maridos. ¿Porque sí? No. Como al Señor. La gloria de Dios. Y esto debe sorprendernos otra vez. Así como los varones nos sorprendemos y decimos, Señor, ¿tú quieres que renuncie a mis derechos para servir, para cuidar? Sí. ¿Por qué? Porque así lo hice yo, dice Cristo. Y Cristo le está diciendo a las mujeres, ustedes deben estar sometidas a sus propios maridos. ¿Porque sí? No. Como el Señor. Y por causa de Cristo. De hecho, la Reina Valera contemporánea, la que estamos usando ahora, traduce por honrar. Honran a sus maridos, dice. Todas las otras versiones traducen sometidas, sujetas o sumisas a sus esposos. Es decir, la primera y más importante sumisión de cada mujer es a Cristo. Es la primera, es a Cristo. Y por causa de Él, por causa de Cristo, se somete ¿a quién? ¿A cualquiera? No, a su esposo. Y también, incluso, si llegan los hijos, como madre deberá sí o sí someterse a algo nuevo. La crianza de los niños. Porque eso significa renunciar también.
Hay que estar preocupado de los cabros chicos, ¿no? Pero eso es por amor también a Cristo. Desde ese momento, desde el momento de ser mamás, ¿no es cierto? Cambian muchas cosas. Es su vida, la vida del hijo por causa de la vida de la mamá. ¿Cuántas mamás están y han estado incluso expuestas a dar su vida por sus propios hijos? Preocuparse, desvelarse por los hijos. Bueno, eso es sometimiento también a la causa de Cristo. Y si la mujer queda en soltería, alguien puede decir entonces, ¿qué pasa si la mujer queda soltera, no se quiere casar, no, por tanto no tiene que tener hijos? ¿Deja de estar sometida a Cristo? No. Debe seguir estando sometida al Señor. El testimonio bíblico más dramático al respecto de una mujer sometida a Cristo es la que vemos en la Biblia en la persona de María. ¿Saben cuál María, no? María, la madre de Jesús, que representa la esencia aquí de la feminidad a propósito de someterse al Señor. Fíjense que María dice allí en Lucas capítulo 1, 38, quedaron expresadas estas palabras de María: yo soy la sierva del Señor. ¿Eso significa qué? Sometimiento, sumisión. Yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, estas palabras, claro, muchos las pueden romantizar, ¿verdad? Pero ¿qué estaba viviendo María ahí? Resulta que su esposo no tenía idea que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. Iba a concebir del Espíritu Santo. La podían haber matado a pedradas. Pero ¿qué hace María? Se somete en obediencia a su Señor. Le cree al Señor. En ese sentido, todos nosotros, y estamos hablando particularmente de las mujeres, créanle al Señor, créanle a su palabra, créanle a lo que significa ser verdaderamente mujer. Y no a otra cosa. No a lo que dijo Simón de Beauvoir, o lo que dice cualquier persona. No, a lo que dice el Señor en su palabra. Esta actitud de obediencia que primero honra a Cristo es la belleza que alaba el Señor, no aquella que es exterior. Muchas veces mi hermana se preocupa más de la belleza exterior que de la obediencia a Cristo. Eso significa que no se deban poner bonitas, digamos, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que ustedes tengan que llegar chasconas, no. Pero lo primero es el sometimiento a Cristo. Fíjense que el Señor en su palabra, en la primera carta de Pedro, dice así: así que también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de aquellos que no creen a la palabra, puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras, cuando ellos vean su conducta respetuosa y casta. Que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, no dependa del rímel, todavía se usa, ¿no? No dependa del rouge, no dependa del arito, no dependa del colorete, de los polvos, no sé. No dependa de eso, dice. Sino que, dice, de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestido lujoso, sino de lo interno, del corazón, de esa belleza que es incorruptible, de un espíritu cariñoso, sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Díganme, ¿cuántas de ustedes, queridas hermanas, así como yo antes estuve dándome palos a mí mismo y a los varones, cuántas de ustedes buscan intencionalmente esta belleza? Repito, lo interno del corazón, un espíritu cariñoso, sereno. Este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Con mucha razón, otro franchute, llamado Léon Henri Marie Blois, así se pronuncia, después digo cómo se escribe, dijo, es un escritor francés que ha muerto, católico apostólico romano, afirmaba lo siguiente: mientras más santa es una mujer, más mujer es. Tenía toda la razón. Mientras más apegada a los patrones, al molde de queque bíblico es una mujer, más mujer es. No sé cómo quieren ser ustedes. ¿Quieren ser más mujeres según el molde de queque de la cultura? ¿O quieren ser más mujeres de acuerdo al molde del queque que el Señor está poniendo en su escritura?
Si se dan cuenta, como sucede con la masculinidad bíblica, la mujer también, como Cristo, renuncia a sus derechos al final para obedecer los encargos santos que Dios les da. Por último, hermanos, creo que estas verdades expuestas, con estas verdades expuestas podemos dar varias respuestas a por qué tantos divorcios. ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tanta homosexualidad? ¿Por qué tanto abuso sexual? ¿Por qué tanta promiscuidad sexual? ¿Por qué tanta violencia social? ¿Por qué tanta aflicción emocional y que termina en suicidio? ¿Por qué pérdida de identidad de hombres y mujeres? Si todo esto es y se acrecienta cada día más como consecuencia de no entender ni vivir la masculinidad ni la feminidad bíblica, todos nosotros somos responsables, como parte del cuerpo de Cristo, de tomar la bandera de la verdad en todo orden de cosas. Y especialmente, como revisamos hoy, de ser hombres y mujeres que honren a Dios, viviendo como tales en un mundo cargado, pero también cegado de pecado, buscando realmente salar y alumbrar, me refiero a ser sal, luz de la tierra, como dice la Escritura. Dios nos ayude en esto. Que el Señor nos ayude en esto, hermanos. No olviden que somos responsables de vivir de esta manera santa, para así ser luz, pero también ser sal. Hombres que salen, mujeres que salen, hombres que alumbren y mujeres que alumbren. Que el Señor nos bendiga. Tengamos